A Juan de la Puente, analista político, abogado, director del portal Pata Amarilla. Está con nosotros, él ha escrito un artículo muy interesante en el que se resume que efectivamente que esta no es una elección cualquiera, donde rescata y resalta, por ejemplo, el ausentismo. 3 de cada 10 peruanos no han ido a votar, ¿no? 3 de 4 no apoyó a ninguno de los 2 finalistas, o sea, quiere decir hay un tema de representatividad allí, también de los propios partidos políticos, y por el otro lado señala que efectivamente lo que sí queda claro es que ha ganado una mirada conservadora, ya sea de derecha o de izquierda, donde se han radicalizado las visiones ideológicas. Entonces, lo que se nos viene es una cosa sumamente compleja. Juan, bienvenido. Un gusto, gracias. A ver, ¿cómo afrontamos los peruanos que buscamos de alguna manera tener la sensatez de mirar lo que puede pasar en nuestro país con el argumento y el contexto de la postergación estructural que tenemos? Es decir, ¿cómo afrontamos esta circunstancia que nos toca vivir en las próximas 7 semanas, ¿no? Bueno, yo creo que necesitamos primero un ejercicio de realismo para aquilatar y medir los límites del proceso electoral, ¿no? Al inicio de la pandemia se suponía que era una oportunidad también para que todo cambie. Sí. Y lo más probable es que el resultado de la primera y segunda vuelta va a implicar un proceso muy complejo, donde las demandas de cambio no van a ser satisfechas por el bloqueo político que va a existir, por un Congreso muy fragmentado, conservador sí, en una mayoría relativa, pero fragmentado, y segundo porque el propio resultado electoral de la segunda vuelta, donde evidentemente habrá un ganador, no creo que permita iniciar una recomposición del sistema político, porque además el próximo gobierno va a dedicarse a asuntos muy, muy del corto plazo, como vacunar a la gente, no a los peruanos, garantizar el retorno seguro a clases y paliar los efectos de esta pandemia en materia de empleo, hambre, o sea, cosas muy inmediatas. Entonces, esto yo creo que le ofrece límites al proceso electoral que todos siempre hemos imaginado como una especie de renovación estructural de la democracia, para que se produzca una nueva promesa para un ciclo de 5 años. Quizás esto no sucederá en la dimensión en que el manual y la teoría lo señala. Fernando. Señor de la Puente, buenos días. Otro de los temas de los que he insistido tanto en Pata Amarilla como en Twitter, en donde veo que ha estado muy activo, es criticar una falsa polaridad que usted ve en algunos medios de prensa entre Lima y el interior. ¿Podría usted explicarnos los matices que usted formula al análisis del voto, tanto en Lima como en el interior de nuestro país? Bueno, la idea que siempre se ha tenido es que Lima está separada del resto del país, y entonces cada 5 años decimos el Perú profundo ha votado, ¿no? O el famoso estribillo, no lo vimos venir. La verdad es que más que una división, yo creo que Lima es una especie de fortaleza asediada. El mismo resultado de la encuesta de ayer, pero ya antes, el 11 de abril, expresa que existen en el Perú, digamos, territorios electorales liberados hace mucho tiempo. Y entonces en Lima hay una larga mayoría derechista de 55%, pero en Puno todas las derechas suman 10%, y en el Cusco todas las derechas suman 20%. Entonces los aliados, entre comillas, de Lima, conservadora, mayoritariamente conservadora, están un poco en el norte, pero en la costa norte, porque por ejemplo en La Libertad ha ganado en 6 de las 7 provincias de la Sierra Liberteña, ha ganado el señor Castillo. Entonces, más me convence la idea, no de un país dividido electoralmente, sino de una capital asediada por una demanda de cambio,
que es una demanda compleja porque también hay una demanda radical, también hay una demanda populista, puede haber una demanda anticentralista y por supuesto, como no, una demanda también cómoda de regiones que ya tienen, diría yo, casi 20 años operando y que en gran medida no han resuelto problemas que estaban en sus manos. Entonces, la idea de una capital asediada otorga para el futuro también la idea de que quien gane no puede gobernar con un discurso oficial de la élite política limeña, sino, digamos, metiéndose con los pies en el barro para caminar el país y para entender. O sea, por ejemplo, la idea de mano dura no puede, pues, en relación a los conflictos sociales, no puede posarse sobre una realidad como la que las encuestas y el resultado de 11 muestran, ¿no? Juan, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Tras conocerse la encuesta ayer de Ipsos, quería preguntarle sobre la posibilidad de que haya un efecto positivo en la candidatura de Keiko Fujimori, el hecho, por ejemplo, de que Mario Vargas Llosa le haya expresado su apoyo, hasta el ex candidato Rafael López Aliaga también ha dicho que iba a votar por primera vez en su vida por Keiko Fujimori. No sé si esto puede significar, diríamos, un factor que puede tener su repercusión en la preferencia electoral de acá a 7 semanas. ¿Tendría algún efecto? Bueno, la campaña es larga. Mi impresión es que esta segunda vuelta, muy al margen de lo que dicen los textos, como ya se ha demostrado en otros países de América Latina y en Europa, no creo que sea una segunda vuelta programática. Yo creo que es una segunda vuelta que más simbólica, más emocional, y entonces la identidad supongo que tendrá un resultado más decisivo. Y entonces la gente vota por identidad, por símbolo, y quizás en ese sentido lo que ha dicho el señor Vargas Llosa y el señor López Aliaga ayude a vestir una candidatura como la de Keiko Fujimori. Y entonces, claro, le aumentará algunos votos en Lima probablemente y también en las grandes ciudades, especialmente en la costa, pero también es cierto que puede convertir a Keiko Fujimori en la candidata más de la élite, de los ricos, y convertir a esa candidatura como una especie de Fredemo 2.0, ¿no? Y entonces, digamos, tendrá efectos positivos, pero también podría implicar una polarización en relación a que aquí están los ricos limeños y aquí están o los pobres o el Perú, digamos, y el Perú excluido. No por gusto, hay una enorme diferencia entre los votos que le lleva Keiko Fujimori en el sector A al señor Castillo, ¿no? Que en realidad casi lo triplica, y los votos que le lleva el señor Castillo, Keiko Fujimori, en el sector E. La polarización entre el sentido común del sector A y el sentido común del sector E no es necesariamente una polarización programática. Yo creo que es una polarización también emocional y simbólica, que es sustantiva, ¿no? Juan, a ver, digamos, cuando es emocional, normalmente se ponen dos conceptos, uno frente al otro versus el otro. En este caso, tú señalas que tiene, o sea, la candidata Fujimori, sí la estigmatizan como candidata de la gente más pudiente y de los ricos, tendría una situación muy complicada, como ya se ha visto históricamente. En el caso de Castillo, él habla de que, digamos, ya los ricos no lo serán y los pobres tomarán el poder en términos figurados, ¿no? O sea, ya no, digamos, ¿a la gente le importará de alguna forma que esté en juego un sistema democrático o simplemente no le importa? No, yo creo que a la gente le importa, ¿no? Las encuestas siguen señalando que las personas, el Perú, lo dice por ejemplo el último Latino Barómetro que compara en el 18 países, sigue mostrando un país que quiere la democracia, solo que la manera de entender esta democracia es distinta. Diferente. Mi impresión es que esta campaña electoral de la segunda vuelta tiene dos batallas. Hay una batalla por la democracia de las instituciones, que incluye el tema del modelo económico y en lo que se posiciona el discurso de Keiko Fujimori, pero también hay una batalla por la democracia, diría, de la democracia de los valores morales, de los derechos, de las libertades, el tema de la justicia y la impunidad, la exclusión, en donde se posiciona el discurso del señor Castillo. Mi impresión es que un mix de estas dos batallas
son las que aparecen en la encuesta de Ipsos el día de ayer, con un alto porcentaje. Pero hay otro tema, sí. Hay otro tema que usted ha introducido y sobre el que quisiera que hable brevemente, que es la relación entre el voto y el virus. Sí, tengo la impresión que en los últimos días ya de la campaña electoral de la primera vuelta el virus votó. Y votó tanto que hay un 30% de personas que se quedaron en casa. Y votó porque en los últimos días, sobre todo en el debate presidencial que organizó el jurado, la clave de la discusión estaba qué hacer con la vacunación, con la salud, ¿no? Y con las camas UCI, etcétera. Y entonces, de cara a la segunda vuelta, muy posicionados en el corto plazo también, creo que el virus votará simbólicamente, en el sentido que no sabemos cuántos se abstendrán, y en segundo lugar, qué ofrecerán los candidatos para hacer los primeros 6 o 7 meses de este gobierno. Sí. Qué curioso, pero a los dos candidatos no les gustan las cuarentenas. Los dos candidatos han planteado con distinto énfasis una economía más abierta y menos restricciones. Entonces también se encuentran ahí, digamos, vínculos entre las dos candidaturas, digamos, aparte de la polarización, ¿no? Interesante, muy bien, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tiempo siempre nos ajusta un poco, pero seguiremos conversando seguramente en cualquier otra instancia. Muy gentil, vamos a titulares y regresamos.